¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Espero que hayan atravesado un hermoso domingo y, por qué no, también un hermoso fin de semana. Bueno, yo acá en el taller, en mi bajón dominguero. Para los amigos que vieron la charlita, en caso que la haga, tengo que ordenar este pacao de pobres, que está lleno, literalmente lleno de herramientas. Eh, o sea, no son unidades que ustedes no conozcan. Son unidades que fui sacando de cajas, fueron siendo reemplazadas por otras, por nuevas tomas de contacto. En fin, son elencos que por ahí quedaron discontinuados, disconformados. Así que nada, si llego a hacer la charlita, muy probablemente se me dificulte mostrarles el pacaut de pobres y que interpreten los malintencionados que está lleno de herramientas. No es que abajo hay hasta esta altura de codos o de fierros o de bulones o llénenlo con lo que quieran y cuatro o cinco herramientas. O sea, está lleno. Digo esto no para jactarme de la cantidad de unidades que haya, sino por el tema de que se me va a dificultar quizás mostrar, dado que vieron que yo posiciono y ya fue, no lo voy a poder inclinar ni nada, pero bueno, en esencia la idea es, si se me va este bajón, o voy a tratar de remarla, pero vieron que cuando uno anda medio desanimado, pasa que las cosas no salen bien. O se da el otro factor, que por ahí me engancho en la charlita y bueno, cuando me quiero acordar, superé el bajón dominguero. No sé por qué, pero cada vez está mucho más acentuado. De hecho, llego a pozos oscuros de mi existencia, bastante profundos. No va a faltar el que diga, pedí ayuda, anda al manicomio y quédate ahí adentro. Bueno, llévate este paquete para Mendoza, sí, sí, ahora que no está viendo la cámara, y llévatelo bien para Mendoza. Aprovecho y le mando un saludo a Cecilia Barroso, que sigue recepcionando paquetes que envío. Y nada, como siempre, un saludo a los amigos constantes y permanentes del canal. Un abrazo y un saludo sincero. Si bien inmediatamente después que termine este pequeño shorts o video, no sé, ya para shorts es largo, para videos cortito, pero bueno, quería dejar testimonio, quería mostrarles que el pacaut de pobre está lleno de herramientas, quizás en la charlita, que se tienen que dar varios factores. Primero, que la haga. Segundo, que la suba. Y tercero, que no me caiga ninguna sanción, porque hemos estado siendo un poco sarcásticos con determinados influencers de algunas marcas y me han llegado notificaciones de que, bueno, estamos al borde de lo que se llamaría un strike o no sé con mierda, pero bueno, nada. Vamos a seguir remándola y nada, está todo bien. Eh, por dos o tres pelotudos que la verdad que lo que hacen es confundir a la gente. Pero bueno, nada, ya está. Gente, bajo las herramientas y hacemos como que no pasó nada. Pero quería dejarles sí, el testimonio. O sea, está lleno de herramientas, hay de tuerca, bueno, esta la buscaba ayer. Es la tuerca de rueda del Torino. Bueno, después la sacaré cuando haga la charlita. Eh, no sé, si pueden ver hasta el fondo hay herramientas. Así que, nada, quería dejar ese pequeño testimonio. Nos vemos.